En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver aceleraciones relativas dentro del movimiento relativo del cuerpo rígido. Acá podemos ver lo que es la rotación respecto a un eje fijo. Y dentro de esto podemos ver que esta sería la velocidad angular, que en este caso se está moviendo en el sentido antihorario. Acá tendríamos un punto y podemos ver el radio desde el eje de rotación para analizar este punto. Ya estamos asumiendo de que en este caso este punto se ha desplazado a partir de este eje de referencia un ángulo θ y por lo tanto este W sería la velocidad angular y eso sería equivalente a la variación de este ángulo θ con respecto del tiempo. AW sería aceleración angular, que también se representa como alfa, y en este caso podemos ver que la aceleración angular tiene la misma dirección que la velocidad angular, pero en otras ocasiones puede ser al revés. En este caso la aceleración angular podría estar en sentido horario y eso significaría de que este cuerpo está desacelerando. En este caso, como tiene la misma dirección que la velocidad angular, lo único que significa es que todo este cuerpo está en plena aceleración, y esto también lo podemos definir como la variación de la velocidad angular con respecto del tiempo. Y si ustedes se dan cuenta acá, reemplazando variación de θ con respecto de tiempo en vez de la velocidad angular, nos quedaría que esto también podemos representarlo como la segunda derivada del ángulo θ con respecto del tiempo al cuadrado. La b representa a lo que sería la velocidad tangencial y en este caso sería perpendicular al radio y también al eje de rotación, y eso es equivalente a la velocidad angular multiplicado por el radio. A sub t sería lo que es aceleración tangencial, en este caso tendría la misma dirección que la velocidad tangencial, ya que el alfa se encuentra en el mismo sentido que la velocidad angular. Si en caso este alfa o esta aceleración angular estaría en sentido opuesto a la velocidad angular, esta aceleración tangencial tendría el sentido opuesto a la velocidad tangencial, y esto es igual a la aceleración angular multiplicado por el radio. Eso es lo que sería equivalente a la aceleración tangencial. A sub n representa la aceleración normal y en este caso, a partir del punto que estamos analizando, iría con dirección al centro de rotación del eje, y esto es equivalente a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. La velocidad tangencial es W por R, por lo que lo reemplazamos en esta ecuación, y finalmente simplificando nos quedaría que es equivalente al radio multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Vamos a analizar un poquito a más detalle esto. En este caso acá tenemos un sólido y tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, y todo este sólido se encuentra sobre el plano XY y este sólido se encuentra moviéndose a una velocidad angular W en el sentido antihorario y también tiene una aceleración angular en el mismo sentido de la velocidad angular, es decir, se encuentra acelerando, esta velocidad angular se encuentra incrementándose, ya que todo este cuerpo está en plena aceleración. Acá podemos ubicar al punto B mediante este vector posición R sub B, también al punto A mediante este vector posición R sub A, y en este caso acá tenemos al vector posición del punto A con respecto al punto B, es decir, R sub A con respecto a B. Por lo tanto, de acuerdo a suma de vectores, podemos estandarizar esta ecuación, ya que el vector que va en el sentido horario, que en este caso sería R sub A, es igual a la suma de los vectores que van en sentido antihorario, R sub B más R sub A con respecto de B. Y estos vectores posición simplemente los transformamos a velocidades, y analizando un poco más, tendríamos que la velocidad de A con respecto de B sería igual al producto vectorial de la velocidad angular multiplicado por el vector posición de A con respecto de B. Ahora, si queremos calcular lo que son aceleraciones, lo único que hacemos es la derivada de la velocidad de A sería aceleración de A. La derivada con respecto al tiempo de la velocidad de B sería la aceleración de B, y la derivada de esta multiplicación sería la derivada de la velocidad angular, y la otra variable permanece intacto, más la primera variable ahora permanece intacto multiplicado por la derivada de la segunda variable de este vector posición. Y de esa forma tendríamos esto. Sería una derivada de la multiplicación de estos dos factores. La derivada con respecto del tiempo de la velocidad angular sabemos que equivale a lo que sería la aceleración angular. Por eso es que lo podemos reemplazar este W punto por
este alfa, y este r punto de a con respecto de b, que básicamente sería la derivada de este vector posición con respecto del tiempo, lo podemos reemplazar por toda esta expresión. ¿Por qué? La derivada de r de a con respecto de b con respecto al tiempo sabemos que es igual a la velocidad, es decir, a la velocidad de a con respecto de b, y esta velocidad de a con respecto de b estamos determinando que es igual a wxr de a con respecto de b. Por lo tanto, toda esta ecuación permanecería intacto, pero en vez de r punto de a con respecto de b lo reemplazamos por wxr de a con respecto de b. Ahora, alfa xr de a con respecto de b es lo que representaría la aceleración tangencial, y gráficamente tendría la misma dirección que la velocidad tangencial, como podemos ver acá. Acá estaría graficada la aceleración tangencial de a con respecto de b, y en este caso toda esta expresión sería la aceleración normal de a con respecto de b, y como podemos ver la podemos graficar desde el punto A se dirige hacia el punto B en esta dirección. Esa sería la aceleración normal de a con respecto de b. Ahora, la velocidad de a con respecto de b en este caso la podemos colocar directamente también como la multiplicación directa de la velocidad angular multiplicado por r de a con respecto de b, debido a que en este caso sabemos que la velocidad angular, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, la velocidad angular está saliendo de la pizarra. En este caso acá tenemos el radio y por lo tanto ambos son perpendiculares, la dirección de la velocidad angular con este radio relativo de a con respecto de b. Por lo tanto, el módulo de esta velocidad tangencial de a con respecto de b sería la multiplicación directa, que es justamente lo que tenemos acá. Ahora, la aceleración tangencial de a con respecto de b también la podemos colocar como una multiplicación simple para este caso específico, debido a la misma razón. Aplicando la regla de la mano derecha, la aceleración angular está saliendo de la pizarra y en este caso el radio también sería perpendicular a la dirección de la aceleración angular. Por lo tanto, la multiplicación directa nos va a dar directamente el módulo de la aceleración tangencial de a con respecto de b. En el caso de la aceleración normal, si es que deseamos una multiplicación simple, en este caso sería velocidad angular por velocidad angular y por el radio, entonces esto sería de esta forma, menos la velocidad angular al cuadrado, ya que estamos multiplicando velocidad angular por velocidad angular, multiplicado por la multiplicación simple del radio de a con respecto de b. Mucho ojo que acá habría un menos, y esto lo vamos a demostrar en un ejemplo al finalizar este video. Acá tenemos esta rueda que se encuentra en el plano XY y en este caso tiene un radio R mayúscula y se encuentra rodando con una velocidad angular W y también tiene una aceleración angular, y ambas, tanto la aceleración angular como la velocidad angular, se encuentran en el sentido antihorario. En este caso vamos a determinar las aceleraciones del punto C que podemos ver acá y de otros dos puntos que se encuentren dentro de esta rueda. Empezaremos calculando la aceleración en el punto C. Para esto vamos a coger otro punto adicional, un punto sobre el suelo que ya no se encuentre sobre la rueda, como es el caso del punto C. En este caso sería sobre el suelo el punto C', prácticamente está un punto al costado del otro. Vamos a llevar este círculo en este eje X y Y. En este caso acá tenemos un plano que en este caso no es exactamente circular, pero que representa en sí a este círculo, y vamos a colocar tanto el punto C como el punto C'. También vemos que se está moviendo con una velocidad angular en el sentido antihorario, y en este caso vamos a colocar el vector posición tanto del punto C como del punto C', y este sería su vector posición del punto C con respecto al punto C'. Entonces podemos determinar por suma de vectores que R de C, que va en sentido horario, sería igual a la suma de los vectores que van en sentido antihorario, y esto lo podemos transformar fácilmente a velocidades y a aceleraciones. En este caso la aceleración del punto C' sería igual a 0, ya que está sobre el suelo, no está en movimiento. Y en este caso la aceleración de C sería igual a la aceleración relativa de C con respecto a C'. Pero la aceleración de C con respecto a C' tendría dos componentes, la componente tangencial y la componente normal, como lo hemos visto anteriormente. En este caso, la componente tangencial hemos visto que puede ser determinado por esta multiplicación simple de la aceleración angular multiplicado por el radio de C con respecto a C', ¿no? En este caso, este sería el radio. Y la aceleración normal vimos de que tendría un signo negativo para poder calcularla de esta forma simple. En este caso, el radio entre C y C', como está uno prácticamente pegado al costado del otro, lo vamos a considerar que es igual a 0. Y
de esta forma anulamos tanto la aceleración tangencial y la aceleración normal, que tienen un radio entre c y c'. Por lo tanto, la aceleración de c sería igual a 0, y esto es justamente lo que colocamos acá. Ahora veamos este otro punto. Vamos a analizar al punto B, que se encuentra exactamente en el medio, y vamos a calcular a qué sería igual su aceleración en el punto B. Para eso lo llevamos a este plano, que representa nuevamente a este círculo en el eje X y Y, y colocamos el punto B y el punto C. Ya tenemos a qué es igual la aceleración en el punto C, y en base a esto vamos a calcular la aceleración en el punto B. Colocamos los vectores posición tanto para el punto B como para el punto C, y acá tendríamos el vector posición de B con respecto de C, es decir, de B que parte de C. Por suma de vectores tenemos esto: horario que es R de B es igual a todos los vectores que van en sentido antihorario, y tendríamos esta ecuación. Acá estaría el vector posición de B con respecto de C. Como pueden ver, se dirige de C hacia B, de la misma forma que acá, de C hacia B. Y estos vectores posición los transformamos automáticamente a velocidades, y acá podríamos ver que se encontraría la velocidad tangencial de B con respecto de C. Estamos asumiendo que el punto B permanece quieto y esto continúa en sentido antihorario, por lo tanto la velocidad iría perpendicular a este radio, es decir, hacia la izquierda. Ahora, todo esto podemos transformarlo directamente a aceleraciones. En este caso hemos visto que la aceleración del punto C es igual a 0, la anulamos, y nos quedaría que la aceleración de B es igual a la aceleración de B con respecto de C. Y esta aceleración de B con respecto de C sabemos que tiene la componente tangencial y la componente normal. Hemos visto que la componente tangencial sería la aceleración angular multiplicado por el radio, y la aceleración normal sería menos velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. En este caso, a la aceleración normal también la podemos representar como la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio de curvatura. Si es que se pueden dar cuenta, en este caso el punto B siempre se va a mover hacia la izquierda, prácticamente paralelo al eje X. Eso quiere decir de que el radio de curvatura de este movimiento sería un círculo que nunca cierra, ya que siempre este punto se va a mover en forma recta. Por lo tanto, podríamos decir de que su radio de curvatura para este caso sería igual a infinito, es decir, a todo esto lo podríamos eliminar, ya que la velocidad tangencial entre infinito prácticamente sería igual a 0. Y de esta forma podemos decir que la aceleración en el punto B sería igual a menos la aceleración angular multiplicado por el radio multiplicado por el vector unitario y, menos ya que se dirige hacia la izquierda, y multiplicado por el vector unitario y, ya que su movimiento es paralelo al eje X. En este caso, esta sería la aceleración en el punto B. Se ha calculado la aceleración en el punto B y en el punto C. Ahora vamos a calcular la aceleración en este punto, en el punto A. Para esto vamos a representar esta rueda nuevamente en este plano deforme que representa este círculo. Acá tenemos el eje X, el eje Y, y vamos a representar al punto A y al punto B. Los ubicamos a cada uno de ellos con su vector posición respectivo, y en este caso sacamos el vector posición del punto A con respecto al punto B, es decir, partiendo del punto B. Y de esto podemos deducir esta ecuación en función de los vectores posición. Acá tendríamos el vector posición de A con respecto de B, es decir, de A que parte de B, de la misma forma que acá. Y esta suma de vectores posición las podemos transformar fácilmente en la ecuación de velocidades. En este caso, la velocidad de A con respecto de B, es decir, asumiendo que B permanece constante, iría hacia arriba, sería una velocidad tangencial. Y esta ecuación de velocidades también la podemos transformar en la ecuación de aceleraciones. Sabemos que la aceleración relativa de A con respecto de B la podemos descomponer en aceleración tangencial y aceleración normal de A con respecto de B. En este caso, la aceleración tangencial, como la aceleración angular está en el sentido antihorario, podemos decir de que la aceleración tangencial de A con respecto de B se dirigiría en este punto para arriba, y la aceleración normal sabemos que va hacia el medio y tomaría esta dirección, la aceleración normal de A con respecto de B. Entonces esto lo podemos resumir a esto, ¿no? La aceleración tangencial sabemos que sería la aceleración angular multiplicado por el radio, y la aceleración normal sería igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, pero con el signo negativo. Finalmente, transformando esto sería de la siguiente forma:
La aceleración de v ya la hemos determinado anteriormente y simplemente la volvemos a escribir. La aceleración angular multiplicado por el radio, en este caso el radio de a con respecto de b, lo reemplazamos por el radio r mayúscula, que sería el radio de la rueda, ya que estamos determinándolo en este punto y la distancia entre el punto B y el punto A sería r mayúscula, y en este caso podemos ver que la aceleración tangencial se dirige hacia arriba y es paralelo al eje Y, por lo tanto como va hacia arriba es positivo y como es paralelo al eje Y lo podemos multiplicar también por su vector unitario J, y en este caso la aceleración normal, como podemos ver, se dirige hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Continuamos con el signo negativo. Al radio de a con respecto de b lo reemplazamos con este radio mayúscula, y como la aceleración normal es paralelo al eje x, lo multiplicamos por el vector unitario y. Juntamos los valores que están multiplicados por el vector unitario y de esta forma podemos decir que la aceleración de a sería igual a toda esta expresión, menos alfa r menos la velocidad angular al cuadrado por r, ambos estarían sumándose, en este caso cada uno con su signo, y todo multiplicado por su vector unitario y, más la aceleración angular multiplicada por el radio por su vector unitario j. Muy bien, ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio para demostrar estas ecuaciones que ya las habíamos visto anteriormente. Habíamos visto que la aceleración tangencial la podemos determinar mediante esta ecuación o mediante este producto vectorial, y de la misma forma la aceleración normal, mediante esta ecuación o esta fórmula o mediante este producto vectorial. Veamos acá tenemos un piso y tenemos esta barra vertical AB y nos dice de que esta altura entre A y B hay una altura de 5 metros y en este caso se encuentra esta barra girando alrededor del punto B con una velocidad angular de 3 radianes por segundo y una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado. Para eso trazamos nosotros nuestro eje X y nuestro eje Y georreferenciamos el vector posición del punto B con R sub B y el punto A con el vector posición R sub A. Y acá tendríamos el vector posición del punto A con respecto a B, es decir, sería R de A con respecto de B. Hemos visto esta ecuación de la aceleración angular multiplicado por el vector posición relativo, y esto en este caso iría hacia la izquierda, ya que representa la aceleración tangencial. Como podemos ver, como se está moviendo la aceleración angular en sentido antihorario, por lo tanto podemos deducir que la aceleración tangencial se movería hacia la izquierda. Y viendo que esta barra está completamente perpendicular hacia arriba, podríamos decir de que esta aceleración tangencial prácticamente es paralela al eje X. En este caso, multiplicando, tendríamos que multiplicar la aceleración tangencial que nos dan como dato de problema, sería 2 radianes por segundo al cuadrado, multiplicado por este radio de A con respecto de B, que en este caso sería igual a 5. Esto nos da que es igual, 2 por 5 es 10, serían 10 metros por segundo al cuadrado. Sería negativo ya que va hacia la izquierda, es decir, va en sentido opuesto al eje X. Y como va en sentido opuesto al eje X sería negativo, y como está sobre el eje X sería multiplicado por su vector unitario Y. Muy bien, ahora hemos calculado la aceleración tangencial utilizando esta fórmula. Ahora vamos a calcular esta misma aceleración tangencial pero utilizando el producto vectorial. Veamos, alfa xr. Primero colocamos los valores de la aceleración angular. En este caso la aceleración angular es 2. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, la dirección de la aceleración angular estaría saliendo de la pizarra, es decir, estaría en la misma dirección del eje Z. Por lo tanto, sería 0, 0 y el valor 2 en el eje Z, es decir, en el vector unitario K. Y en este caso el radio parte del punto B y se dirige hacia el punto A, es decir, desde acá hacia arriba. Por lo tanto, serían 5 positivos en el eje Y, es decir, con su vector unitario J. En otras palabras, en el vector unitario Y en el vector unitario K sería igual a 0 y en el vector unitario J sería igual a 5. Desarrollando tendríamos esto. En este caso anulamos esta primera columna del vector unitario Y y nos quedarían estos 4 números. Por lo tanto sería 0 por 0 menos 5 por 2. 0 por 0 menos 5 por 2. Y esto multiplicado por el vector unitario Y. Menos, ahora anulamos esta columna del J y sería 0 por 0 menos 0 por 2. 0 por 0 menos 0 por 2 multiplicado por el vector unitario J. Más
Ahora anulamos esta última columna y sería 0 por 5 menos 0 por 0. 0 por 5 menos 0 por 0. Todo esto acompañado del vector unitario k. Y desarrollando todo esto, vamos a ver que esto y esto se anulan y nos quedaría básicamente menos 10 metros por segundo al cuadrado multiplicado por su vector unitario y, que es justamente lo que tenemos acá. Muy bien, ahora vamos a calcular la aceleración normal mediante esta ecuación y mediante este producto vectorial. Veamos, empezamos con esta ecuación. En este caso sabemos que la aceleración normal se dirige desde el punto A hacia el punto B. En este caso, como esta barra está vertical, cogería básicamente la misma ruta que el eje Y, pero en sentido contrario. Acá colocamos este menos, serían 3 radianes por segundo al cuadrado multiplicado por el radio, que en este caso sería 5. Desarrollando nos saldría que toda esta expresión sería igual a menos 45 metros por segundo al cuadrado multiplicado por su vector unitario j, ya que se encuentra en el eje Y. Ahora resolvamos esto utilizando el producto vectorial. Como podemos ver, primero resolvemos el producto vectorial de wxr y empezamos. Y jk, en este caso la velocidad angular sería 3. En este caso sería positivo, ya que de acuerdo a la regla de la mano derecha, la dirección de esta velocidad angular sale de la pizarra, es decir, tiene la misma dirección que el eje z. Por lo tanto, solamente tendría valores para el vector unitario k. Por lo tanto, en esta primera fila, en el espacio del i y del j iría 0 y en el espacio del k iría el 3. Ahora, con respecto a r, es r de a con respecto de b, es decir, parte de b y se dirige hacia a. Y podemos ver que se dirigen 5 unidades hacia arriba, por lo tanto serían 5 unidades en el eje y, es decir 5j, solamente tendría valor numérico en j positivo, 5 unidades, y en i y en k sería igual a 0. Desarrollando esta matriz como lo vimos anteriormente, obtendríamos que la multiplicación vectorial de estos dos productos sería igual a menos 15 veces i, es decir, menos 15 vector unitario i. Ahora sí, ya tenemos esta primera parte del producto vectorial, ahora vamos a añadir el wx. Sería wx este resultado. Es decir, en esta primera fila iría este primer valor, en este caso serían 3 unidades en el eje z, y en i y en j sería 0. Y en este caso, en toda esta parte colocaríamos lo que hemos obtenido de respuesta. Es decir, serían menos 15 solamente con el vector unitario i, y con j y con k sería igual a 0. Desarrollando esto, vemos que tenemos como resultado menos 45 metros por segundo j, que es justamente lo mismo que habíamos obtenido acá. De esa forma estamos demostrando que podemos utilizar ya sea esta metodología o esta otra metodología, ya sea tanto para la aceleración tangencial o para la aceleración normal, y vamos a llegar a la misma respuesta. Gracias.